Hebreos 12:5 dice una vez más: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, versículo 7, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si tú eres un papá que no disciplinas a tus hijos, ¿qué clase de padre eres tú? Es lo que está diciendo este versículo. Aquellos papás que dejan a sus hijos que se la pasen todo el santo día jugando Nintendo, con la panzota ahí saliéndoles, las lonjas por un lado y por otro, porque el muchacho no hace ejercicio. ¿Qué clase de padres son esos que dejan a sus hijos? Que ya no es Nintendo, ¿verdad? Ya no sé, por internet que juegan, que hablan y no sé qué tanto. ¿O qué clase de padre es aquel que para no disciplinar o pasar tiempo con su hijo chiquito de 2, 3 años, le da el teléfono celular para que el chiquillo, la chiquilla, no es ofensivo, así decimos en Jalisco, esté ahí con su teléfono y hasta los deditos ahí? ¿Qué clase de papás son esos que en lugar de pasar tiempo con los... ¿Qué clase de papá es aquel que no deja que a su hijo que ni siquiera le dé el aire ni le caiga tierra porque piensa que se le va a enfermar? Es lo que está diciendo este versículo. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea que no hay ni uno aquí que no hayamos recibido disciplina del Señor. Pero fíjese lo fuerte que dice: si se os deja sin disciplina, vosotros sois bastardos y no hijos. Yo no lo estoy diciendo, es palabra fuerte, ¿verdad? Dice que si alguno de los que me están escuchando no han experimentado los azotes de Papá Dios, esas personas son, no me gusta decirlo, pero está en la Biblia, bastardos y no hijos. ¿Cuántos bastardos hay aquí? Ojalá y ni uno. ¿Cuántos hijos hay aquí en este lugar? Bueno, entonces la semana pasada hablamos de cómo disciplinar a nuestros hijos usando a Dios nuestro Padre como el modelo perfecto. ¿Se recuerdan? Y de allí, como un repaso breve, aprendimos los 3 pasos de la disciplina de Dios. ¿Cuáles son esos 3 pasos? En primer lugar, dice que cuando andamos caminando chueco, cuando andamos mal, cuando nos andamos desviando, cuando nuestra vida corre peligro por las decisiones que estamos tomando en la vida, en primer lugar dice que el primer paso de la disciplina de Dios es que Él nos corrige verbalmente a través de su palabra. Dios nos habla. Eso lo encontramos en la última parte del versículo 5. Dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verbalmente Él te habla. Si andas mal, si tu vida corre peligro, si andas haciendo decisiones que no van, entonces Dios te habla en primer lugar. ¿Ok? Pero si no hacemos caso después de que Dios nos habló a través de su palabra, y dicho sea de paso que Dios no solamente habla a través de su palabra, porque hay algunos que dicen, no, pues solamente por la palabra. Sí, sí es por la palabra, pero Él también habla a través de sueños,
Él también habla a través de profetas de Dios, de personas que Dios les da un mensaje. Él habla a través de incidentes en nuestra vida, de diferentes maneras. Solamente que si Dios te da un sueño, o un profeta viene y te da una instrucción o lo que sea, tienes que asegurarte que lo que estás soñando, lo que el profeta te está diciendo, tiene que concordar con lo que la palabra de Dios enseña. Es que hay muchas personas que se dejan llevar por los sueños, se dejan llevar por el profeta, por la profetisa, sin estudiar la Biblia. Y muchas veces esas personas cometen errores porque la guía más segura para dar un paso en esta vida debe de ser la palabra de Dios. Y si yo soñé en la noche que me fui de la iglesia Centro de Adoración, no por eso voy a decir ya me voy de la iglesia porque tuve un sueño y Dios me habló a través del sueño. No, porque la Biblia dice que debemos de estar firmes donde Dios nos plantó. Entonces ese sueño es contrario a la palabra. Bueno, entonces en primer lugar Dios nos habla. En segundo lugar, si no hacemos caso, Dios nos quita las cosas que nos estorban. Y quizás a algunos lo que les estorba para servir a Dios es el trabajo. Pero pastor, es que estoy ganando bien, nunca antes había ganado tan bien. Sí, pero no tienes tiempo por el trabajo de atender las cosas de Dios. Por estar metido en el trabajo, número uno, estás descuidando la familia. Número dos, estás descuidando tu ministerio, estás descuidando las cosas de Dios. Entonces Dios ya te habló una y otra vez a través de su palabra, pero como no hiciste caso, entonces llega el lunes y muchos llorando que ya no tener trabajo porque ya no haber muchas ventas, estar corrido. Todas las personas llorando, reprendo a Satanás que me acaban de correr. Y no es Satanás, sino que es Dios quitándote el trabajo porque eso te estorbaba para servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. ¿Sí? Y así sucesivamente. Hay algunos que el estorbo para servir a Dios es la noviecilla o el noviecillo. Antes de tener a esa novia, a ese novio, servías a Dios. Te entregabas a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Pero desde que entraste a esa relación con ese novio, esa novia, con esa mujer, con ese hombre, como que ya te estás enfriando, te está jalando a las cosas del mundo. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Pues le quito la novia, le quito el novio. Entonces si alguno de ustedes está experimentando eso, pues es Dios. No es que estés feo, espinilludo, que las muchachas o el muchacho que no te pelan, que no te quieren. Es Dios que no permite esa relación porque te va a echar a perder. Le estoy dando un repaso. Al cabo yo no traigo prisa, ¿usted sí? No, ¿verdad? Tranquilos para aprender bien, ¿verdad? El tercer paso que Dios usa ya cuando te quitó, y es lo que debemos de hacer con nuestros hijos, ¿verdad? También imitar a Dios. Quitarles el celular, desconectarles el internet, quitarles la puerta del cuarto, no sé, lo que se necesite que le está estorbando. Pero si ya no hacemos caso, entonces viene el tercer paso. Y el último paso que Dios da es que nos da con la varita. ¿Verdad que sí? Lo leímos en la Biblia, dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Ahí esa palabra disciplina está hablando de quitar privilegios. Y después, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, estas tres cosas, estos tres pasos que Dios hace con nosotros, nosotros debemos de usar estos tres pasos para corregir a nuestros hijos. Cuando están haciendo algo mal, nuestros hijos, entonces el primer paso es hablar con ellos. Fíjate, hijo, que he notado esto y esto y esto. Si no hace caso, entonces a quitarle privilegios, quitarle cosas que tú sabes que le van a doler más.
que le van a doler mucho. Pero si no hace caso, el último paso también debe de ser la varita. A los niños que están pequeños, que están chicos. ¿Ok? Pero pastor, yo ya seguí esos 3 pasos con mis niños, les quité aquí, les hice allá, les pegué, pero no me funcionó. Quizás eres tú ese papá que has estado siguiendo estos 3 pasos de disciplina y dices, es que no me ha funcionado. ¿Seguro que no te ha funcionado? Porque cuando dices que no te funcionó, estás diciendo que la palabra de Dios no funciona. ¿Y cuántos aquí saben que la palabra de Dios no falla, es infalible? Y esta siempre funciona. Lo que pasa es que muchas veces no escuchamos bien lo que el Padre nos está enseñando a través de la Escritura y pensamos que ya seguimos los 3 pasos y que no funcionó. Hay personas también en cualquier otra área. Vinieron a la iglesia por 6 meses y después se regresaron, ya no quieren nada con las cosas de Dios. Y cuando uno les pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué? Es que no me funcionó el evangelio, no me funcionó la palabra. Desde que comencé en la iglesia mi vida está peor que antes. No me funcionó el evangelio. No, el que no funcionó fuiste tú. Porque el evangelio siempre, siempre va a funcionar a todas las personas que vengan a Cristo con un corazón humilde y pongan por obra los principios que Dios nos dejó prescriptos aquí en su palabra. Siempre van a funcionar. Entonces, fíjese, muchas personas, no, es que no me funcionó. A ver, ¿cuál dijimos que es el primer paso para la disciplina, papás? Perdón. Hablarle a nuestros hijos. Ya lo hice, pastor. ¿Seguro? Porque el primer paso es hablar a nuestros hijos, pero muchos, escucha, en lugar de hablarle a sus hijos, les gritan. Y por eso ya no te funcionó. Porque el primer paso es hablar, comunicarnos con nuestros hijos, no gritarles, como lo estoy haciendo yo ahorita. Y mire lo que dice Efesios 6:4. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Los padres están muy calladitos en esta mañana. ¿Sí me están escuchando? Es una advertencia que Dios nos da a nosotros los papás y que nos dice que no hagamos enojar o provoquemos a ira a nuestros hijos. Ahora pregunta, ¿de qué manera podemos hacer nosotros los papás que nuestros hijos se enojen? Hay muchas cosas que nosotros los padres hacemos que provocan coraje, enojo en nuestros hijos. Una de esas cosas es la comparación. Usted no sea de los papás, ¿y por qué no eres como tu hermanito? Él sí saca puras A's y tú, burro, puras F's que sacas. ¿Por qué no puedes estar igual de delgadito que tu otro hermano o que tu otra hermana? Cuando usted comienza a hacer comparaciones con sus hijos, eso hace que se enojen. Otra cosa que hace que los hijos se enojen es el favoritismo. Todos digan conmigo, favoritismo. ¿Se recuerda de Jacob que tenía 12 hijos? Y uno de ellos era José. Pues José era el preferido, el favorito de Jacob. Tanto que a sus otros hijos los tenía con ropa de la segunda puesta, pero a José, como era su favorito, le había comprado un traje de esos que valían como $5,000. Y eran pastorcitos de ovejas en aquel tiempo, y Jacob tenía a su hijo trabajando en el campo con un traje de a $5,000. Y lo nombró como el supervisor de sus demás hermanos. Era su favorito. ¿Y qué provocó eso en los demás hermanos? Enojo, coraje, odio, envidia, a tal grado que lo quisieron matar y hicieron un pozo y lo aventaron en el pozo al pobre.
Después se lo vendieron a unos que compraban esclavos y se lo llevaron esclavo para Egipto. Entonces, eso es otra cosa que provoca ira en nuestros hijos. Pero en lo que yo me quiero concentrar o enfocar en esta mañana es que también cuando nosotros, en lugar de hablar con nuestros hijos, el primer principio de comunicación es habla, no grites, como lo estoy haciendo yo ahorita. Pero cuando menos acordamos ahí con el esposo, con la esposa, en lugar de platicar, en lugar de hablar, en lugar de dialogar, ya estamos y que no me digas, y que nos divorciamos, pues nos divorciamos. Pues yo que estaba ciego cuando te vi, me casé contigo porque estás fea, tú estás más feo. Y empiezan a gritar y eso ya no es hablar ni comunicación. Y eso provoca ira también en nuestros hijos. Cuando les comenzamos a gritar, entonces esto hace que ellos se frustren, que se enojen, y más cuando les gritamos: eres un burro. No me levante las manos aquí, pero ¿cuántos papás les gritan a sus hijos así? Tonto, miedoso, bueno para nada, idiota. Y otros hasta con la F. Eres un FP. Óigame, pues ¿cómo crees que van a estar tus hijos si no solamente les gritas, sino le estás hablando todas estas porquerías? Yo te pregunto a ti, papá, mamá, que me estás escuchando, ¿cómo es que Dios nos habla a nosotros? ¿Acaso cuando tú andas mal, cuando andas en caminos no muy derechos, cuando andas cometiendo errores, cuando no estás siendo completamente obediente, acaso Jesucristo desde los cielos te comienza a gritar: burro, ya sabía que ibas a caer en adulterio otra vez, idiota? ¿Sí? A la muchacha que sale embarazada, ¿acaso desde el cielo escucha una voz del Padre que le dice: yo sabía que ibas a salir con tu domingo 7 y con esa panzota ahí embarazada? No, Dios no nos habla así. Si usted estudia la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, perdón, no es coronavirus, porque si no van a salir aquí corriendo todos. ¿En qué iba? Estaba así con la Biblia así. Se me olvidó, pero bueno. Gracias, mi hermano. Si tuviera estrellitas le ponía una. Mi hermano José Carlos, Dios lo bendiga mucho. Nos vamos a dar cuenta que este libro es una carta de amor de Dios a nosotros. Sí, si usted se toma el tiempo y comienza a leer, va a empezar a leer cosas como: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, verso 1. Y así usted va a seguir. Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que hayamos sido llamados hijos de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y así yo le puedo citar verso tras verso, donde vemos cómo Dios nos habla con ternura, con amor, aunque estemos pecando, aunque estemos en desobediencia. Dios tiene una paciencia. ¿Qué acaso la Biblia no dice que todos los atributos de Dios son eternos? Su amor es eterno, su justicia es eterno y su paciencia también es eterna. Lo que significa que a Dios nunca se le acaba la paciencia con los hijos. No es como nosotros, ¿no? Que ya te dije, hijo, que no hicieras eso.
Es así como malinterpretamos la Biblia. Escuchamos de la ira de Dios, del castigo de Dios, de los azotes de Dios, e inmediatamente trasladamos eso a nuestra propia experiencia. Y nosotros, ¿cómo manejamos la ira? Hijo, te dije que no agarraras ahí. Hijo, te dije que no agarraras ahí. Y después de 5 minutos, te dije que no agarraras allí, hijo de no sé qué. Le estoy exagerando, obviamente, para que agarre usted el punto. Te dije que no, y ahora sí, vuela la chancla y vuela la... Dios no es así. Muchas veces nosotros transferimos nuestra propia experiencia a la justicia o a la ira de Dios y pensamos, te dije que no anduvieras de adúltero, te dije que no anduvieras de borracho, ahora sí, ahí te va el cáncer, ¡fum!, para que aprendas. Ahí te va la enfermedad, ahí te va el coronavirus para que aprendas. Que se te descomponga el carro en el freeway porque no diezmaste esta semana. Y Dios no es así. Cuando en la Biblia se habla de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de los azotes de Dios, lo que se está diciendo allí es simple y sencillamente que Dios permite que las consecuencias de tu pecado te alcancen. Solamente que los escritores no podían expresar lo que estaban recibiendo de Dios y lo expresan en términos, en un lenguaje humano, y por eso dicen la ira de Dios, por eso dicen el castigo y los azotes de Dios, pero no es que Dios venga con su mano y agarre a su niño y no. Cuando se dice el castigo de Dios es simple y sencillamente que Dios se hace a un lado para que las consecuencias de tu pecado te alcancen. De allí entendemos que no es Dios el que causa enfermedades, que no es Dios el que causa accidentes, sino que son nuestras propias decisiones y nuestros propios pecados. ¿Sí me están siguiendo? Pero pastor, hay partes en la Biblia donde sí dice que Dios dice, mátenlos a todos. ¿Han escuchado ustedes? En el Antiguo Testamento especialmente. A niños, a ancianitas, a mujeres, hombres, no dejen a nadie con vida. ¿Cuántos han leído esos pasajes en el Antiguo Testamento? Entonces, no que mucho amor, pastor, es que hay que entender el contexto. Mira, yo te voy a explicar así rapidito, porque ese no es el tema. Pero para que entiendas un poquito de teología y el diablo no aproveche tu falta de conocimiento para comenzar a pensar de Dios diferente a lo que la Escritura enseña. Cuando en la Biblia se habla, especialmente en el Antiguo Testamento, de que aniquilen a todos, maten a... ¿Sabes a quién se estaba refiriendo Dios? Se estaba refiriendo a una raza de gigantes que vivían en Canaán. Estamos hablando, los gigantes, ustedes saben que eran mitad demonios y mitad humanos, porque la Biblia dice que los ángeles, que se le llaman en el Antiguo Testamento los hijos de Dios, vieron que las mujeres eran hermosas, se acostaron, tuvieron sexo con las mujeres. Es posible relaciones sexuales entre demonios y seres humanos también. Yo he escuchado de personas que tenían una lucha tremenda por noches con demonios, tratando de practicar cosas sexuales con ellos. Entonces, estamos como en aquellos tiempos. Los gigantes eran mitad demonios, mitad humanos. Y ahorita con la ciencia, ¿cuántos clones tenemos ya? Que el hombre puede llegar a formarles su cuerpo, sus ojos, sus pies y todo, pero lo que el hombre no puede hacer es colocarles un espíritu adentro. Entonces, ¿cómo usted cree que los clones que están inventando ahorita se mueven, hablan y dicen cosas? Pues se les mete un espíritu demoníaco, mitad demonios y mitad humanos.
¿Y qué dice la escritura? Como en los días de Noé. Cuando estaba existiendo todo esto, así sería en los últimos días. Damas y caballeros, estamos a punto de ver que los cielos se abran y que el Hijo de Dios descienda para llevarnos por la eternidad al cielo con Él. Un poquito más y el que ha de venir va a llegar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor. Eran mitad, entonces por eso Dios dice, no, el mundo se me va a echar a perder, entonces hay que matar a toda esa raza de gigantes. Y el último que se los echó fue David con sus, acuérdense que David se echó, mató al gigante Goliat, pero todavía quedaban más gigantes. Y por eso es que Dios dice, extermínenlos, acábenlos. Pero también hay que pensar en cuánto tiempo les dio Dios a ese pueblo para que se arrepintiera. Dice Génesis, se me escapa el versículo, discúlpeme hermanos, déjame ver si lo apunté aquí. No me recuerdo, después se los doy, me lo piden, porque ya después no me lo piden. Me parece que es Génesis 18, donde dice que Dios les dio 400 años para que se arrepintieran. Y pasaron 50 y no se arrepentían de su homosexualismo, de su adulterio, de su fornicación, de sus tranzas. Pasaron otros 100 años y nada. Y se murió esa generación y nacieron los hijos y otra vez Dios les volvió a dar la oportunidad. Y otra vez, y 200 años, y 300 años, y 400 años. Y cuando Dios vio que ya no es que perdió su paciencia y dijo, ya ahora sí mátenlos a todos. No, Él solamente se hizo a un lado para que las consecuencias de los pecados de estos pueblos cayeran sobre ellos mismos. Y si usted lo piensa desde una manera científica, Dios hizo una maravilla de el matar a todos ellos fue una acción de amor y de gracia. A ver, que usted pensara de un doctor que mi pierna, toda esta pierna estuviera con gangrena. Y el doctor me dice, Rubén, te tengo que mochar tu pierna, te tengo que cortar tu pierna, amputar tu pierna, porque si no toda la gangrena se va a subir a todo el cuerpo y te vas a morir. Y de repente para el próximo domingo usted me ve con muletas porque no traigo una pierna, la traigo a la mitad. ¿Usted qué va a decir del doctor? ¿Que es un doctor cruel? ¿Que es un doctor malo? Es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que la sociedad se estaba corrompiendo. Estaba peor que ahorita con el coronavirus. La gente vivía en temor, los gigantes, el pecado, los demonios, que Dios dice, basta, hay que amputarle la pierna a ese mundo antes de que todo el mundo quede corrompido y muerto bajo el pecado. ¿Están entendiendo? Entonces estamos hablando de un Dios que disciplina y azota, pero lo hace por amor. Y el primer paso que Él usa es que Él nos habla. Hermanos, hagamos nosotros lo mismo con nuestros hijos. No les grites. Voltea con el que está a tu lado y dile, no le grites a tus hijos vos. Dile por ahí, por favor. Sino que hay que hablarles con amor y respeto. Así como Dios nos ama y nos respeta a nosotros. Dios te respeta a ti y me respeta a mí. ¿O cuándo te ha faltado el respeto de Dios a ti? ¿Cuándo? Dios te trata te da el lugar que tú tienes como un ser humano. Nosotros debemos de hacer eso con nuestros hijos. Y si algún papá aquí tiene que pedirle perdón a su hijo o a su hija porque no ha estado cumpliendo este primer punto, hágalo. Yo sé que en nuestra cultura hispana se nos enseña que los padres no le pedimos perdón a nuestros hijos. Pero esa es una mentira de Satanás. Porque el diablo sabe que cuando hay perdón entre los padres y los hijos, cuando una persona se humilla para pedir perdón, inmediatamente comienza a fluir la sanidad de Dios. Entonces, papá, si tienes que pedirle perdón a tu hijo, hazlo. No te tardes.
¿Ok? Note también que el último, a ver, deje de decirse, note también que el último recurso que Dios usa para disciplinarnos son los azotes. Es el último. Primero nos habla, primero y muchas veces, por mucho tiempo nos habla a través de las predicaciones, a través de cuando estás leyendo la Biblia, de tus devocionales. Nos habla y nos habla y nos habla. Y si no, pues te quita la novia, te quita el trabajo, te quita lo que te está estorbando. Y una y otra vez. Y hasta el último es cuando Dios usa del azote para hablarte. Ahí se me van a caer los pantalones. Hasta el último. Así debemos de ser los padres. El hecho de que la Biblia diga que hay que disciplinar a nuestros hijos con la varita, eso no significa que con el primer error que nuestros hijos hagan no. Deje ponérmelo porque si no, sí se me van a caer los pantalones. No, Dios deja el fajo hasta, no va a tardar ahí, al rato me lo pongo, nomás no me muevo tanto. Muchas veces nosotros pensamos que puro, usted ha conocido hermanos de la iglesia, personas que no, dale, no, y dile, que no, y que puro ira, puro disciplina, puro así. No. Dios deja eso hasta el último. Es el tercer paso, porque a Dios le duele. Mire, yo cuando estaba pequeño les he platicado a ustedes que mi papá fue un excelente ejemplo para nosotros. ¿Cuántos me han escuchado decir eso a mí? Muchos hasta a veces se enojan o piensan que estoy mintiendo porque tal padre puede existir en este mundo. Sí lo existe. Mi papá ha sido, ¿verdad, Joel? ¿Sí o no? Dice que sí, yo pensaba que iba a decir que no. Ha sido un ejemplo, pero cuando me pegaba aquí, cuando me daba a mí, porque me daba con el fajo, y él, hermano Lupe, no me daba nomás que, también sé que su papá, usted también se lo... Y por eso ve al hermano Lupe como lo ve ahora, porque tuvieron papás que se tomaron el tiempo para disciplinarlos. Y dice la Biblia en Hebreos, que acabamos de leer más adelantito, dice que el versículo 11 dice, Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gustaba que sus papás les dieran? Niños, ¿a ustedes les gusta que sus papás? En el momento no. Entonces cuando mi papá me daba a mí, cuando ya tenía que hacerlo, no me gustaba. Pero cambié de mentalidad cuando un día mi mamá me dijo algo. Y no se me va a olvidar nunca. Cuando nos dijo, cuando tu papá te pega con el fajo, porque me pegaba y a veces yo, papá, ya no, lloraba yo. Porque había dolor. Y hasta que un día mi mamá me dijo, cuando tu papá te pega, se mete a su cuarto y llora. Él llora. Porque él no quiere pegarte, pero sabe que es lo mejor para ti. Y eso cambió mi manera de ver las cosas. Y hasta la fecha cuando yo veo a mi papá, yo no le tengo rencor ni odio, al revés. Lo respeto, lo amo y le agradezco por lo que hizo por mí. Ustedes deben de tener esa misma actitud hacia sus papás. Y Dios es lo mismo. Dios por eso el primer paso te habla a través de la palabra y dice, ojalá que ahora con la predicación del pastor Rubén hagas caso. Porque yo no quiero llevarte, no quiero tomar el azote y darte. Yo no quiero que suceda eso.
Y estoy seguro que cuando Dios nos disciplina con el azote, no quiere hacerlo, pero tiene que hacerlo, estoy seguro que llora, sufre, porque Él no se agrada cuando sus hijos sufren. Y los castigos nos hacen llorar, aunque Él sabe que es por nuestro bienestar, pero sufre Él. Porque tú y yo no nacimos para sufrir en este mundo. Nosotros nacimos para gozar en este mundo, pero por causa del pecado y todas esas cosas. Entonces, lo primero que Dios usa, una vez que ya llega el último recurso, los azotes, pero esa no es su voluntad. Su voluntad es que tú escuches por la palabra. Abran su Biblia en segunda, póngale una marca a Hebreos. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16? Es un versículo que usted se lo conoce de memoria. ¿Qué dice? Toda la escritura, o sea la palabra, es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Qué más? Para corregir. Entonces la palabra, la voluntad perfecta de Dios es corregirnos, es disciplinarnos, es instruirnos, es dirigirnos, no a través del cáncer, no a través de un accidente, no a través del dolor. Que las enfermedades te hacen que te arrepientas, sí. Que los golpes de la vida te hacen que reacciones, sí. Pero el corazón de Dios no es que llegue hasta ese punto donde tú te estés muriendo en cama, donde tú estés con un accidente o algo. No, su corazón no es traerte como a este rey que lo trajeron con un gancho en la lengua, que lo jalaron. La voluntad de Dios es que tú seas instruido, crezcas, madures y seas corregido a través de la palabra. No los accidentes, no las enfermedades, no los divorcios. ¿Cuántas personas? Es que Dios me trajo el divorcio porque quería que aprendiera una lección. No, Señor. Tú te divorciaste porque andabas mal, no trataste a tu esposa como tenías que tratarla, o la esposa no trató al esposo. Pero no culpes a Dios de tus decisiones, de muertes, accidentes. No culpes a Dios de esas cosas, por favor. Pero al que Dios, entonces si ya no funciona nada, entonces te quita el cinto y te azota. Y dice que el que azota no es bastardo, sino que es hijo. Escúchame por favor, si tú no pecas a gusto porque luego te descubren, no reniegues. Mejor dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué te descubren? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, el jefe en el trabajo. Porque tú no eres ningún bastardo, eres un hijo de Dios. Y mientras seas hijo de Dios, Dios no va a tener ningún problema en arrimarte tierrita y disciplinarte para que no mueras, para que no se pierda tu alma, para que no se pierda tu espíritu. Porque Dios te ama. Amén. Entonces, les recuerdo, hermanos, que entonces su voluntad perfecta no es disciplinarnos con azotes. Diga conmigo, su voluntad de Él no es disciplinarme con azotes, sino con la palabra de Dios. Las palabras. La Biblia dice que con las palabras, hermano José, podemos o bendecir o maldecir. Y la otra vez no me acuerdo a quién le estaba diciendo lo que significa maldecir. Tú no maldices a una persona cuando le dices maldito seas, no.
Tú lo maldices cuando hablas mal, porque eso es maldecir. Y tú bendices a una persona cuando hablas bien de esa persona. Bien decir. Bendecir. Entonces, así como Dios nos bendice a nosotros, así como Dios nos prospera a nosotros a través de su palabra, porque eso es lo que quiere decir prosperidad. ¿Qué quiere decir prosperidad? ¿Tener mucho dinero? No. Prosperidad significa avanzar sin que nadie te detenga. ¿Sí lo apuntó? Prosperidad significa avanzar sin que nada ni nadie te detenga. Eso es prosperidad. Y quizás tú vas a avanzar en este mundo sin ganar dinero, sin tener muchas riquezas, pero mientras tú estés avanzando en los caminos que Dios te ha puesto delante de ti, tú eres una persona próspera. Y puede estar un millonario acá con millones de dólares, con casas, con carros, y tú solamente rentando tu casita con poquito dinero, pero con tu esposa feliz, con tus hijos, con Jesucristo. Eres más próspero que esa persona que tiene millones y millones de dólares. Porque la prosperidad no se mide con la cantidad de dinero que tú tienes. La prosperidad se mide por la relación íntima que sus hijos tienen con su Creador. No hay nada más hermoso que tener una relación cercana e íntima con Dios. Aunque no tenga casas, aunque no tenga millones de dólares, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y si tengo millones de dólares, pero no tengo a Cristo, no tengo nada. Pero ¿cómo nos bendice Dios? ¿Cómo nos prospera Dios? A través de su palabra. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿qué fue las primeras palabras que salieron de su boca? Los bendijo. Dios usa sus palabras para prosperar y para bendecir a sus hijos, ¿cierto? Y de la misma manera tú y yo tenemos que usar nuestras palabras no para maldecir a la gente, no para insultar, no para mitotear o chismear, sino para bendecir primeramente a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y a las personas que están a mi alrededor. Porque esa es la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. ¿Sí lo puede creer, mi hermano? Entonces, así como Dios nos bendice, nos prospera, Él espera que nosotros también bendigamos a nuestros hijos. Dígale al que está a su lado: Dios quiere que tú también con tus palabras bendigas a tus hijos. Mire lo que dice Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Cómo bendijo Isaac a Jacob y a Esaú? Por medio de palabras. Váyase al Antiguo Testamento, ahí le va a decir que puso sus manos y bendijo. Versículo 21 dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta que las bendiciones, escúcheme, con las que estos patriarcas bendijeron a sus hijos, se cumplieron al pie de la letra. Porque Dios nos ha dado a nosotros, los papás, autoridad para bendecir a los hijos a través de las palabras que hablamos. Así Dios nos hizo. Así Dios nos diseñó. Así como Él nos bendice a través de las palabras, también Él espera que tú y yo bendigamos a nuestras generaciones, bendigamos a nuestros hijos. ¿Sí están conmigo? Pero hay muchos padres que en lugar de transmitir bendición, transmiten maldición. ¿Por qué? Porque no saben hablar. Qué burro, que tú vas a estar en el welfare toda tu vida. Vas a ser igual que tu abuela, burra.
Este me salió igual que el suegro, así. Entonces pues los estás maldiciendo, las palabras. Pero segundo lugar, hay personas, padres, que no pueden transferir o darles bendición a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos mismos no la tienen. Porque para que tú puedas bendecir a tus hijos, es necesario que tú seas un hijo de Dios. Porque la Biblia dice que el Padre bendice solamente a sus hijos. Ay, pero qué malo, ¿por qué no bendice a todos? Yo no, hermano, yo lo que voy a dejar en esta tierra va a ser para mis hijos, no para otros, aunque se pongan tristes ustedes. ¿Sí o no? Dios también a los hijos de la ira, a los que no son, a los que no han venido a ser adoptados, pues no les va a heredar bendición. Entonces, si tú no eres hijo de Dios, ¿cómo quieres heredarle bendición a tus hijos? Es necesario que tú primeramente vengas a los pies de Jesucristo y te conviertas en un hijo de Dios a través de la adopción. Ese tiempo cómo corre, ¿verdad? Porque acuérdese que Dios solamente tuvo un hijo. ¿Sabían ustedes? No muchos, como en el mundo se nos dice. Porque ¿qué dice la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, de sus genes solamente. Pero ahora Dios, a través del sacrificio de Jesús, le da una oportunidad al mundo entero. No importa la raza que tú seas, no importa tu cultura, no importa si eres feo o bonito, aunque aquí veo puros bonitos por fe, pero veo puros bonitos aquí, puras bonitas, ¿verdad? No importa tu pasado, no importa nada. Si tú vienes a los pies de Cristo con un corazón humilde para arrepentirte de tus pecados, aunque hayan sido muchos y aunque hayan sido negros, dice la Biblia que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado e inmediatamente dejas de ser un hijo de ira para convertirte en un hijo de Dios a través de la adopción. Gracias por su entusiasmo. Eso debería de ser, amados hermanos. Entonces la Biblia nos dice en Efesios 1:5, apúntalo los teólogos, los que les gusta la palabra, que todos fuimos predestinados para ser hijos de Dios. ¿Qué les dije? Efesios 1:5. Pero el hecho de que haya sido predestinado para ser hijo de Dios no quiere porque hay tantas personas que no son hijos de Dios. Porque para llegar a ser un hijo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Pero hay requisitos que cumplir. ¿Y cuál es el requisito número 1 para llegar a ser hijo de Dios? Juan capítulo, ahí sí quiero que abran su Biblia. Juan 1:11. Y ya con esta me despido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos de aquí han recibido a Jesucristo? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé aquí, las personas que me están viendo por internet, las personas que me están escuchando aquí, yo no sé de aquí, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios ya? No, pastor, yo soy miembro de la iglesia Centro de Adoración. Yo no te pregunté si eras miembro de la iglesia Centro de Adoración. No, pastor, yo soy católico. Yo soy mormón. Yo no te pregunté de qué religión eras. Yo lo que te pregunté es que si eras hijo de Dios. ¿Has pasado por el proceso de la adopción legal de Dios? Porque cuando estés frente a frente ante tu Creador, allá no te va a valer de qué religión eras. Allá no te va a valer si eras miembro de Centro de Adoración o no, o de cualquier otra iglesia. Si tu nombre no está escrito en los libros de la vida, donde se encuentra el registro cuando fuiste adoptado, por más que hayas hecho buenas obras en este mundo, por más que hayas sido religioso,
el más religioso del barrio, por más que haya sido bueno, tan bueno que, por más que haya sido mormón o lo que sea, si en los libros no aparece que tú pasaste por el proceso de adopción, no vas a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, porque allí solamente van a entrar hijos, no primos ni tampoco nietos, puros hijos. Por eso asegúrate que de veras tú seas, antes de que salgas por esas puertas en esta mañana, olvídate del tiempo, que salgas como un hijo y una hija de Dios. Escápatele de las manos a Satanás en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, para que dejes de estar en el reino de las tinieblas y puedas ser trasladado al reino de su luz admirable.